La vaselina es un producto suave y brillante, reconocido por su capacidad para hidratar la piel y proteger los labios. Sin embargo, lo que pocos imaginan es que su origen está en el petróleo crudo, un material oscuro y cargado de energía. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la vaselina? En este video te mostraremos cómo esta empresa transforma ese recurso fósil en miles de tarros de vaselina cada día. Puede parecer extraño, pero la vaselina que usamos para hidratar la piel o proteger los labios nació de un lugar muy distinto: los pozos de petróleo. Todo empezó en el año 1859, en los yacimientos de petróleo de Pensilvania. Mientras perforaban la tierra en busca de petróleo crudo, los trabajadores notaron que una sustancia espesa y pegajosa se acumulaba en las varillas de sus máquinas. La llamaban cera de varilla, y al principio solo era una molestia, porque obstruía los equipos y ralentizaba el trabajo. Pero con el tiempo, comenzaron a untársela en cortes y quemaduras, y para su sorpresa, parecía ayudar a que sanaran más rápido. Ese descubrimiento llamó la atención de un joven químico llamado Robert Chasebrough. Él tomó esa sustancia, la llevó a su laboratorio y comenzó a limpiarla y a purificarla. Con el tiempo, logró una versión segura para el cuerpo, que llamó vaselina. Y fue hasta el año 1872 cuando la empezó a vender, no solo como un remedio para la piel, sino como un producto milagroso con muchos usos, desde curar heridas hasta lubricar bisagras. Ese líquido oscuro y espeso que conocemos como petróleo crudo se formó hace más de 250 millones de años, cuando plantas y diminutos animales marinos quedaron atrapados bajo capas de tierra. Con el paso del tiempo, la presión y el calor los transformaron en lo que hoy llamamos oro negro. En lugares como Texas, donde la explotación del petróleo en Estados Unidos comenzó a tomar fuerza en 1901, se perforan más de 2.000 pozos nuevos cada mes. Gracias a ellos, se extraen más de 900.000 barriles de crudo al día. Desde entonces, se calcula que han salido del suelo tejano cerca de 60.000 millones de barriles, y todavía quedarían unos 10.000 millones más por extraer. Pero llegar hasta el petróleo no es sencillo. En zonas como la cuenca térmica, este recurso está atrapado a unos 4.000 metros de profundidad, entre capas de roca que tienen más de 500 millones de años. Para alcanzarlo, se utilizan enormes motores que hacen girar brocas con puntas de diamante. Estas perforan la tierra a un ritmo de 5 metros por hora, y el proceso se repite sin parar, las 24 horas del día. La fricción genera temperaturas altísimas, por eso se bombean miles de litros de agua a presión dentro del pozo. Esta agua enfría la broca y arrastra los restos de roca hasta la superficie en forma de barro. Es un trabajo ruidoso, peligroso y lleno de riesgos. Si la presión del taladro no es la adecuada, el equipo puede romperse o provocar una fuga de gas que termine en una explosión. Cuando el taladro por fin alcanza el depósito, la presión natural del subsuelo empuja el crudo a través de pequeñas aberturas y lo hace subir por las tuberías. Sin embargo, esa presión no dura mucho tiempo. Por eso se utilizan bombas de émbolo que funcionan como enormes jeringas metálicas. Su movimiento constante empuja el petróleo hasta la superficie. El fluido de cada pozo se canaliza a través de una red de tuberías que alimentan una línea principal. De allí se dirige a tanques especiales donde se eliminan los gases residuales, como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el gas natural. Después de eso, el petróleo inicia un viaje de más de 1.000 kilómetros por oleoductos que lo llevan hasta las refinerías. En las refinerías, el petróleo crudo se calienta a temperaturas que pueden superar los 370 grados Celsius dentro de enormes torres de destilación fraccionada. Allí, el crudo se separa en distintos componentes según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como los gases licuados del petróleo, el propano y el butano, suben hasta la parte superior de la torre. En cambio, las fracciones más pesadas, como el fuelóleo o el asfalto, se quedan en la parte inferior. Una de las fracciones intermedias se conoce como residuo de vacío o destilado pesado. Este se obtiene al calentar el crudo en una segunda torre, llamada unidad de vacío, operando a presión reducida para evitar que las fracciones más pesadas se descompongan térmicamente. En esta unidad, el crudo se calienta a unos 425 grados Celsius, y se extrae un subproducto ceroso conocido como residuo parafínico. Esa mezcla de hidrocarburos es la materia prima con la que se fabrica la vaselina. Este residuo no se lleva a un laboratorio como tal, sino a una planta especializada en la producción de derivados blandos del petróleo. Esta instalación especializada se encuentra al lado de la refinería. Allí,
Se procesan miles de litros cada día en grandes tanques de acero inoxidable y se inicia un proceso de purificación profunda. Primero, se aplica una desparafinación con disolventes a temperaturas que oscilan a 60 grados Celsius. Luego, la mezcla pasa por una filtración para remover partículas sólidas, y finalmente se somete a un tratamiento con arcillas blanqueadoras activadas que eliminan impurezas, compuestos aromáticos, trazas de azufre, nitrógeno y metales pesados. Solo después de este tratamiento se obtiene una sustancia suave, semisólida y completamente purificada, conocida como vaselina blanca o petrolato refinado. En esta etapa intervienen laboratorios de control de calidad que analizan cada lote para garantizar que el punto de fusión esté entre los 38 y los 60 grados Celsius, que el color sea cristalino y uniforme, y que no haya trazas químicas dañinas para la piel humana. Sin embargo, la mayor parte de este trabajo no ocurre en pequeños laboratorios, sino en grandes plantas industriales que pueden procesar más de 30.000 litros diarios de producto. Pero el proceso aún no termina. Una vez que el petrolato alcanza ese estado, debe superar pruebas de pureza farmacéutica. Cada lote es sometido a estrictos controles de calidad para garantizar que no contenga hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos potencialmente cancerígenos que deben eliminarse casi por completo. Solo después de cumplir con estos estándares internacionales, el producto es aprobado para su uso en cosméticos, aplicaciones médicas o cuidado personal. En esta etapa, el petrolato aún está tibio y ligeramente fluido, lo que facilita su traslado a tanques de mezcla donde se mantiene bajo condiciones cuidadosamente controladas de temperatura y presión. Aquí pueden añadirse ingredientes opcionales como fragancias, aceites esenciales o vitaminas liposolubles, dependiendo del propósito comercial del producto. Sin embargo, la vaselina clásica suele envasarse como petrolato puro, sin aditivos. Finalmente, el producto es envasado en líneas industriales de alta precisión que garantizan que cada tarro, tubo o frasco que llega a los estantes cumple exactamente con las mismas características. Lo que parece un producto sencillo, en realidad es el resultado de un proceso químico e industrial de altísima complejidad y control. Desde las plantas de producción, ubicadas cerca de puertos o centros logísticos, los tarros de vaselina ya envasados se cargan en camiones rumbo a las terminales marítimas. Allí se consolidan en contenedores de 40 pies, capaces de transportar entre 28.000 y 40.000 unidades. Por ejemplo, un contenedor puede llevar hasta 34.000 tarros de 100 mililitros. Luego son enviados por vía marítima a distintos países del mundo, en trayectos que duran entre 15 y 35 días. Todo el sistema logístico está cuidadosamente diseñado para proteger el producto y asegurar que llegue en perfectas condiciones. Una vez en su destino, los contenedores se descargan y se trasladan a centros de distribución locales, donde el producto pasa por una inspección visual aleatoria. Luego comienza la última etapa de su viaje. Camiones más pequeños o furgonetas se encargan de entregar la vaselina a supermercados, farmacias, tiendas especializadas o almacenes de comercio electrónico. En países con climas extremos, se utiliza transporte con control térmico para mantener intacta la textura del producto. Todo está cuidadosamente orquestado para que, al abrir ese tarro azul en casa, la vaselina esté en perfectas condiciones. Escribe en los comentarios si has utilizado este producto. Si te da curiosidad saber cómo se fabrica el asfalto, te dejé el enlace en la descripción y en el primer comentario. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.